Contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray. Capítulo 10. Pródigo y la felicidad. 1. Fortuna de la Y. La filosofía antigua utiliza de manera recurrente un topo sobre los tres tipos de vida: la vida teorética de investigación desinteresada, la vida de acción política y la vida crematística, dedicada a los negocios. Todos los autores que recurren a esta tripartición jerarquizan los fines que gobiernan la elección del tipo de vida, que es lo que permite al hombre acceder a la felicidad del modo más seguro. En esto confluyen Safo, Píndaro, Arquíloco, Anacreonte, Tirteo, Teócrito e incluso Platón, que entra en esta historia al separar las vidas consagradas al alma, el cuerpo o las riquezas mediante su distinción entre vida contemplativa, vida de goce y vida activa, antes de terminar oponiendo una existencia destinada al pensamiento, a la reflexión y otra volcada a la acción, la teórica y la práctica. Como eco a estas clasificaciones, los filósofos disertan sobre la I jónica, pues en Asia Menor la I corresponde a la épsilon de Grecia continental, por lo que tiene de simbólico: dos brazos, dos posibilidades, una elección, un empalme, una bifurcación. La letra propone un símbolo, un medio mnemotécnico, un recordatorio, un recurso filosófico. En el punto de la unión, todavía parece todo posible, pero más allá se perfilan dos direcciones, con la consecuencia de separaciones cada vez más manifiestas. Al comienzo, nada es neto ni tajante. Luego, a medida que se avanza, la diferencia se hace cada vez más clara. Finalmente, dos universos. En la perspectiva de este acertijo, muy a menudo los pensadores griegos oponen una vida de placer a otra vida consagrada a la sabiduría. Por una parte, las ventajas de la virtud; por la otra, las desgracias del vicio. Con radical oposición al estilo del más puro maniqueísmo de escuela, se colocan frente a frente dos modos de existencia. Uno da al cuerpo toda su potencia, el otro se construye sobre la celebración y el buen uso del alma. Configuración ideal, como si en la vida cotidiana las cosas se presentaran de manera tan separada. Este dispositivo retórico invita a la reflexión, permite un trabajo que requiere refinamientos y precisiones. Pródigo de Zeus proporciona uno de los ejercicios más famosos de este tipo. 2. Bajo pieles de animales. Pródigo de Zeus, siglo V a.C., figura habitualmente en la nebulosa de los filósofos sofistas junto a Protágoras, de quien fue alumno, Gorgias y otros nombres menos célebres. Con su terapia verbal, su invención del psicoanálisis, su talento y sus métodos para evitar el displacer, Antifón de Atenas pertenece sin sombra de duda al archipiélago hedonista. ¿Y Pródigo? Jamás nadie lo ha clasificado en el campo de los filósofos del placer y del júbilo. Los trabajos consagrados a los sofistas lo presentan como un pensador austero, asceta, y la mayor parte de los comentaristas reproduce estos lugares comunes. Sin embargo, los comentadores prestan muy poca atención a un puñado de datos, muy escasos es verdad, pero reales, en algunos de los cuales el hecho de abrazar el hedonismo no parece haber sido una herejía exclusiva de los hedonistas. A ello invitan a pensar 2 o 3 anécdotas, 3 o 4 fragmentos, algunas consideraciones detalladas, una reputación transmitida por los doxógrafos. Poco, sin duda, pero suficiente para que, en ausencia de textos a favor o en contra, pueda deducirse, a pesar de todo, una tendencia, una inclinación, un ligero tropismo. Veámoslo. Hay testimonios que informan acerca de su manera de enseñar. En primer lugar, se recuerda su voz grave,
sorda, zumbante, su elocución singular, todo lo cual en conjunto hacía casi inaudibles sus palabras. Nada favorable para llevar a buen puerto una carrera de orador hábil, sofista dotado o consumado hombre de labia. Después, una imagen. En el cuartucho que le ha prestado Hipónico y que sirve de trastero, Pródico enseña a Pausania, a Gatón, poca cosa, ya volveremos a encontrar esta gente distinguida en los diálogos de Platón, pero en una postura estrafalaria, bajo una pila de pieles, envuelto en mantas. Semejantes amaneramientos de lujo, molicie, pecado griego, abandono y descuido evocan menos las lecciones de un ateniense austero, turiferario de las virtudes ascéticas, del rigor y la virtud virtuosa, que la puesta en escena de un actor que jamás ha ocultado su gusto por el dinero y las facilidades que éste proporciona. Bajo las pieles de animales, y en ese ambiente húmedo y cálido en el que permanece echado, Pródico se parece menos en absoluto al asceta celebrado por el modelo helénico. Filóstrato, que informa de estas anécdotas en su Vida de los Sofistas, lo declara con toda claridad. Pródico se dedicaba a los placeres, no sabemos a cuáles, pero el retrato se hace más preciso. El hombre práctico aficionado a los goces se desdobla en teórico a la manera sofista. En efecto, es fama que Pródico sobresale en la definición, en el trabajo sobre las acepciones verbales. Le interesaba lo referente a las coincidencias entre lo que la modernidad llama significantes y significados. La posteridad conserva uno de sus objetos. Se trata del placer. Placer que Pródico divide en múltiples sentidos antes de poner estos en correspondencia con los términos realmente apropiados. Alegría, deleite o bienestar, que las traducciones presentan también bajo los términos de voluptuosidad y delectación, otras tantas navegaciones posibles en aguas hedonistas. 3. El malentendido de una buena reputación. En realidad, Pródico se salva de las clasificaciones deshonrosas gracias a un malentendido. La buena reputación de que es objeto a causa de un fragmento de antología de su cosecha presentado bajo el título La elección de Hércules, como si constituyera en sí mismo una obra programática del filósofo. Fuera de pieles o camas perfumadas y muelles, olvidadas las mantas bajo las cuales se abandona, ignorada la reputación de entregarse a los placeres, descartada de un plumazo la fama de su amor al dinero, Pródico escribe un texto en el que se puede leer un elogio de la virtud, y con eso basta. Que estas páginas admitan ser leídas como un puro ejercicio de estilo, un soporte retórico, un ejercicio de sofística, poco importa. Dejemos esto e inscribamos al filósofo en la cohorte de los profesores de virtud, de los vendedores de moral. Esta reputación no se pierde. No hay nada en las líneas que nos han llegado que autorice a concluir que Pródico se decante hacia uno u otro lado, la vida fácil de los placeres o la vida virtuosa y austera. Pues al leer la Memorabilia de Jenofonte, que informan acerca de su espíritu, pero que no permite acceder a la letra ni, sobre todo, al conocimiento de las condiciones de redacción, del contexto, descubrimos más bien una especie de prosopopeya, una alegoría, una fórmula que posibilita la controversia, el debate, pues la posopografía permite poner en escena una persona que encarna una idea y es portadora de un discurso, como recordará Boequio. Aquí, dos mujeres que presentan y simbolizan el goce y la virtud, y la alegoría teje el proceder hasta obtener un conjunto coherente. En estas páginas aparecen la retórica y sus procedimientos, caros a la tradición sofista, y más particularmente a Pródico, conocido por descollar este tipo de ejercicio. El texto ha gozado de una considerable fortuna en el período antiguo, y más allá. Habla sencilla y claramente, negro sobre blanco. Reduce la complejidad de lo diverso a dos unidades opuestas y netamente identificables. Ahorra el detalle, la finura, la sutileza, en beneficio de una artillería pesada.
Nada de conceptos, de ideas, de larguísimas e incontables demostraciones. Nada de encadenamientos metódicos, lógicos, nada de deducciones, sino un cara a cara entre dos tesis fáciles de recoger. Vida de abandono a la facilidad de los placeres y vida de tensión dirigida a la construcción de un destino. Pródico no toma partido, no se muestra partidario de una tesis antes que de otra. Expone, opone, cuenta, pero lo que queda de él es una actitud prescriptiva, como si los sofistas sobresalieran en la moral moralizante, como si se hubiera dado a conocer por proponer, al igual que Platón, catecismos, evangelios y sabidurías prácticas. ¿Qué pensar de la mención de la Souda, bajo la voz pródico, de una muerte en Atenas, condenado a beber la cicuta tras ser acusado, al igual que Sócrates, de corromper a la juventud? No se sabe nada de esta cuestión, ni si la anécdota es cierta, ni qué estaría encubriendo en caso de ser falsa. Pero, para un filósofo de buena reputación, el castigo parece demasiado severo. 4. Elegir entre dos mujeres. ¿Qué dice esta prosopopeya? ¿Qué se oculta detrás de esta alegoría? Según Jenofonte, Pródico pone en escena dos mujeres en el momento preciso en que Hércules deja la infancia, entra en la adolescencia y debe realizar las grandes elecciones que permiten orientarse en la existencia y llevar la vida en una dirección o en otra. Este momento fundamental corresponde al punto en el que el tronco de la I comienza a abrirse, a henderse y dejar brotar dos ramas que tienen al cielo de dos direcciones opuestas. Una vida, dos existencias posibles. Felicidad o virtud. Desde el primer momento de la oposición, el comentario y el análisis de esta figura omite esta evidencia. La felicidad no es virtud, ni virtuosa, ni forzosamente moral. De la misma manera, la virtud parece dar a la espalda a la felicidad. Su práctica no implica ninguna alegría. Hay, pues, dos posibilidades: gozar de los placeres de la vida o sufrir por el camino a la excelencia. Pero no las dos, como sería el encontrar una alegría cierta en la práctica de las virtudes. El ejercicio retórico, tomado como tal, sin la discusión sofística que sin duda lo acompaña, no deja espacio para la argumentación, obliga a tomar posición, a elegir. ¿Qué es de estas dos mujeres consideradas como la encarnación de ideas fuerza? Una, la virtud, muestra un aire orgulloso, porte noble, auténtica gracia, tal vez de una gran pureza, mirada llena de pudor, actitud reservada y vestimenta blanca, por supuesto. La otra, la felicidad, no logra ocultar su naturaleza, impregnada de placeres de la carne, sensual, voluptuosa y dominada por la molicie, maquillada para parecer más blanca, más rosada, exagera su actitud para dar la impresión de una rectitud desfalleciente. Los ojos le brillan con una chispa provocativa. Su arreglo personal muestra más de lo que oculta, y en cuanto mujer depredadora, no deja de mirar por doquier a su alrededor. Esto por lo que se refiere a los personajes, los actores en escena. Ahora veamos los papeles. Felicidad y virtud se dan cuenta al mismo tiempo de la presencia de Hércules, pero mientras que felicidad acelera el paso para ser la primera en llegar a su presa, virtud sigue a su ritmo, tranquila, segura de sí misma, decidida, y llega cuando le toca llegar. Felicidad suelta al muchacho el discurso convencional del hedonismo más simplista. La existencia debe volcarse por entero en los placeres, la dicha se encuentra de manera simple y con medios muy cómodos. Los problemas no cuentan para nada, lo único que importa es la satisfacción inmediata. Luego vienen recetas simplistas, buscar los platos más elaborados, los vinos más refinados, las voluptuosidades más sensuales, los espectáculos y los conciertos más cautivadores, los perfumes más embriagadores, las sensaciones más intensas, los muchachos más excitantes,
las camas mejor adaptadas a los ejercicios asociados. Propone ocuparse de todo si por ventura el joven se abandona a ella, no sin dejar de precisar que sus enemigos la llaman depravación. Noble, perfecta, virtud parece llegar entonces a donde se encuentra Hércules, a quien la primera en llegar ya ha dejado libre, ya sea porque la primera ha corrido, ya porque la segunda anda lentamente o se ha detenido en el camino. Lo cierto es que, dada la longitud de la prosopopeya, la sincronización merece un ajuste. Él ahí, pues, junto al adolescente, le propone la otra rama del árbol griego. Lo único importante es el valor. El método evoca y supone el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento, la aflicción. Por tanto, se trata de practicar en la excelencia, realizar proezas nobles y grandiosas, honrar a los dioses para obtener sus favores, merecer el afecto de los amigos mediante acciones apropiadas, ganar el reconocimiento de la ciudad con acciones de valentía, trabajar para merecer recompensa, saber de la guerra para tener el derecho a la libertad, adiestrar el cuerpo para que nos obedezca. Trabajo, familia, patria y mérito. No vemos que Hércules elija, no discute, no lo sorprendemos pidiendo detalles, requiriendo explicaciones a felicidad o a virtud que desaparecen tan pronto como aparecen. El texto propone solo esas dos versiones al modo de anverso y reverso de una medalla. ¿Cómo obtener la felicidad? ¿Qué hacer con la existencia? ¿Qué es una vida buena? Evidentemente, Hércules parte del brazo de virtud, pues en caso contrario, ¿cómo mostraría luego esas cualidades por las que se le conoce? Valentía, fuerza, decisión, coraje, inteligencia, sagacidad, energía, heroísmo. Asfixiar serpientes en la cuna, matar pájaros caníbales, cargarse a centauros, desviar ríos, combatir con monstruos, capturar bestias furiosas, pero también conducir maravillosamente su carro, disparar el arco con mano maestra, cantar y tocar la lira. He ahí un impresionante palmarés atribuible exclusivamente a virtud. ¿De verdad? Pues la biografía de Hércules lo muestra igualmente cómodo a la mesa, bebiendo vino en grandes cantidades y sin rechazar chistes picantes, todo lo cual equivale a decir que también parte del brazo de felicidad, a la que, sin embargo, no llamaría depravación. La lección: rechazar el encierro en los términos de la alternativa, negar la obligación de una elección exclusiva de uno u otro modo de existencia, querer las dos vidas. Hay que imaginarse a Hércules bígamo.